Bienvenidos amigos a este nuevo video en el canal donde hoy vamos a estar hablando acerca de una figura que nos envía el proyecto de McClanky Toys. Hoy tenemos justamente al droide R4, el famoso y conocido R4P17, el droide astromecánico del personaje de Obi-Wan Kenobi, tanto en episodio 2 como al principio de episodio 3. Vimos que este pequeño droide perdió la vida luchando en la batalla de Coruscant y podemos notar que justamente después fue reemplazado por uno bastante similar en aquellas escenas continuadas donde vemos la batalla entre justamente Obi-Wan y el general Grievous, donde creo que ese droide que lo reemplaza al pequeño R4 es ese que tenemos aquí en justamente la imagen promocional de esta película, ya que vemos que el domo es bastante similar y tiene un patrón diferente en la aplicación de la pintura del rojo, como vemos ahí el rectángulo totalmente cubierto y algunos otros detalles que vemos que justamente en el droide R4 brillan por su ausencia. Así que efectivamente podemos ver que incluso hasta el pobre droide R4 ha sido incluso también bastardeado en su pobre presentación del cartón en lo que sería la edición número 64 de una ROTS, una figura que ya tiene prácticamente 20 años en el mercado dando vueltas después del estreno de Star Wars Episodio 3. En la parte de atrás vemos algunas otras imágenes que salieron en la misma wave y también una pequeña descripción en la parte superior que habla sobre que este era el droide astromecánico de Obi-Wan Kenobi que le acompañaba en su nave personal, en su casa Jedi. Y podemos ver que está bien, tal vez no era el droide personal de él, en realidad no era un droide que él compró ni era un droide que él justamente decidió tener, sino que simplemente la República le brindó este droide como copiloto para sus aventuras durante la Guerra de los Clones. Por ende en realidad no era dueño totalmente de él y tampoco con el apego que tenían los Jedi, que era bastante superficial a las cosas, tampoco creo que lo haya sentido como suyo en algún momento, a diferencia de la relación que había entre justamente R2 y Anakin Skywalker, que sí ya lo sentía como un droide propio. Podemos decir que también es una figura bastante recomendada para tener, pero para verla a detalle vamos a sacarla fuera de su empaque, que ya con 10 años de encierro podemos ver cómo se ha vuelto amarilla la burbuja plástica. ¿Y aún no estás siguiendo a McClanky Toys? Baja ya a la descripción de este video para poder estar al pendiente de sus publicaciones y poder hacerte de las mejores figuras de aquella época dorada donde la nostalgia nos trae grandes recuerdos. Y podemos encontrar no solo figuras de 375 sino también Black Series, entre otras grandes cosas. Seguiros ya a McClanky Toys porque no te vas a arrepentir. McClanky Toys, excelentes precios y envíos a toda la Argentina. Ya tenemos fuera de su prisión de plástico al droide R4, o conocido también como droide R4P17, y podemos decir que 20 años han pasado para que al fin este personaje esté fuera de su prisión de plástico. Y si bien la burbuja plástica ha envejecido bastante mal y se veía bastante amarilla, la figura está perfecta, ha envejecido perfecto. Tiene por supuesto los detalles de desgaste en la aplicación de la pintura, como demostrando que fue un droide que sufrió mucha batalla durante la trilogía de precuelas, y podemos decir que en realidad no se ve amarilla la calidad del plástico. Entonces sí ha envejecido bastante bien y además podemos notar que viene con una base, algo que muchos extrañan en las figuras más nuevas, una base con aquellos detalles que parece justamente como pisos así de alguna cantina o de alguna ciudad ahí de Coruscant, de algún pueblito, de algún edificio en Coruscant. Así que realmente ahí está bastante interesante. Ahí tenemos el año 2004 y ya estamos en el 2025, así que la verdad le han pasado los años. Y aquí tenemos algo que muchos fans extrañan actualmente, que eran estos folletos informativos donde también te contaban otras promociones de otros artículos que fueron entregando o entregaban en esa época. Tenemos por ejemplo otras colecciones, además de la 375 pulgadas, como Galactic Heroes, que era mucho más como infantil, que eran prácticamente figuras sin articulación, de pequeña escala. Ahí tenemos otras como cascos, sables, tenemos estas otras que venían con base. Así que eran bastante interesantes estos folletos porque nos permitía justamente estar al pendiente cuando no había tanto internet de todo lo otro que fuera manejando Hasbro. Además nos brindaba que si accedíamos a la página de internet de ellos podíamos acceder a estar al tanto y al contacto de todo lo que fuesen ellos sacando dentro de Star Wars. Te invitaban también, ya en esta época teníamos algunos anuncios de lo que era justamente la serie de Tartakovsky y de Clone Wars, donde podíamos ver justamente algunas invitaciones de vuelta ahí a StarWarsHasbro.com. Podemos ver otras imágenes de otras figuras que solían venir con
con frecuencia en estos folletos porque eran personajes muy representativos de Star Wars, como Obi-Wan, Chewbacca, el personaje de Yoda, un droide B2, un simple clon fase 2 de color blanco, Mace Windu, Grievous, Darth Vader, todos personajes súper icónicos, el Emperador, alguna que otra nave ahí también podemos ver, como para que sea lo suficientemente llamativo para que podamos ir completando nuestra colección con lo más icónico, ya que Star Wars Episodio 3 lo tenía de todo. Así que estos folletos se extrañan un montón y bueno, ya con el internet tal vez no sean tan necesarios, pero era un poco del cariño que nos brindaba Hasbro y era un norte para muchos de nosotros cuando no sabíamos qué justamente podíamos sumar en nuestras colecciones. Una figura bonita, me hace acordar mucho y la razón por la cual la compré y se la encargué al proyecto de McClanky Toys es porque esta figura representa algo muy importante para mí. Es el droide variante de un astromecánico que podíamos usar en el videojuego Star Wars Lego, el primer videojuego que yo jugué de Star Wars, y así como tenías a R2 y también tenías a Tripio para usarlos para abrir puertas, tenías a R4 en Star Wars Episodio 1, 2 y 3 de la trilogía de precuelas en el Star Wars Lego, y también tenías como variante al personaje de TS-14. Estos dos, TS-14 y R4, para mí era la variante de los amigos que podías tener como opcional, además de Tripio y R2-D2, para moverte libremente por los niveles de Star Wars. Así que me trae mucha nostalgia y sobre todo que yo siempre era o terminaba siendo el jugador número 2 cada vez que iba a visitar a mis amigos, así que era un personaje que seguramente tuve que usar muchas veces. Y para compararla con otros astromecánicos tenemos aquí al droide R2-D2, una versión que viene sin la pata central. Y podemos también comparar con otra que sí trae la misma pata que tiene justamente el droide R4, pero es una figura mucho más moderna y aún así no está a la altura del droide R4 en las articulaciones. Ya vamos a compararlo a detalle. Este es uno que me envía también el proyecto de McClanky, que vamos a ver en un futuro video, y la razón por cual decidí comprarlo. Y también tenemos este otro droide que sería justamente uno de los droides que tenía Afra, que acompañaba al personaje de 000. Y estos serían todos los astromecánicos que tengo en mi colección, pero les miento, en realidad tengo este otro gigante que, bueno, podemos decir que es un astromecánico, que era el dueño de la barcaza esta que teníamos ahí para los mandalorianos para que pudieran escapar. Podemos ver que es gigante y le saca prácticamente un cuerpo entero en altura a todos los astromecánicos, este de color naranja, y que obviamente tiene el mismo cuerpo que R2-D2 y que el droide R4. Así que bueno, esta es mi pequeña colección hasta el momento. Seguramente terminaré consiguiendo a la versión del droide Skippy, el droide de el R5 del Mandaloriano, para terminar ya de una vez por todas mi colección de astromecánicos. Dicho todo esto, vamos a compararlo un poquito en cuanto a alturas. Podemos ver que es un poco más alto que esta versión de R2, pero si vamos a la versión de este astromecánico del parque de diversiones de Galaxy's Edge, podemos ver que la altura es prácticamente la misma. Podemos comparar que una figura ya antigua como esta ya tiene una articulación en lo que sería la pata central, ¿sí? Y obviamente las patas laterales también tienen esa articulación que le permite que no importa a qué altura o qué ángulo coloquemos de inclinación la pata, sino que también vamos a ver cómo este tipo de piernas suele tener una rotación ahí que permite que justamente siempre esté tocando el piso este tipo de accesorios. A diferencia de lo que es la figura de Disney, que sí también tiene esta articulación en la pata lateral que permite la rotación, pero en la parte central no tiene ninguna articulación. Sí podemos quitarlo si queremos justamente colocar a esta figura parada con sus dos patitas, pero si queremos colocar esta figura totalmente parada no vamos a lograrlo, ya que justamente estas dos patas van a quedar en el aire. Simplemente cuando tenemos la pata central va a tener que estar en movimiento este astromecánico. Además distinguimos una figura del parque de diversiones porque tiene este agujero central para colocarle alguno que otro accesorio. Las patas no suelen tener los cables en lo que sería la unión, estos cables que sí vemos en lo que sería la figura de R4. Y podemos notar también que las figuras del parque de diversiones también son totalmente desmontables. Por ejemplo, podemos quitarle el domo para intercambiarlo por otra figura, como por ejemplo la del droide del barquero que tenemos del parque de diversiones, que también viene justamente siendo una figura totalmente desmontable, y podríamos colocar e intercambiar las piezas para ver cómo se ve. Así que efectivamente es una figura diferente, la del parque de diversiones, pero totalmente compatible con la figura original de esta época, de Rods del 2004 para la película del 2005 de Star Wars, The Revenge of the Sith. Tenemos algo bastante curioso en esta figura, que para poder deshacernos de la pata central, lo que tenemos que hacer nosotros es ir rotando la cabeza poco a poco, y vamos a ir viendo cómo la pata central sube hasta llegar a el final de justamente el tope, el lugar donde ya no da más, para que la figura tenga totalmente escondida su pata central. Algo que podemos mencionar es que este astromecánico viene con dos rueditas, o tres rueditas mejor dicho, una en cada pata, que le permite deslizar la figura en una superficie plana, algo que se ha perdido en muchas unidades de astromecánicos más modernas, como por ejemplo esta, que ya ni siquiera tienen esculpido la ruedita, y creo que es algo que no es tan necesario ni no es tan fundamental para un astromecánico, pero que la tenga siempre es un accesorio que se agradece.
Creo que es fundamental tener el astromecánico de Obi-Wan y el astromecánico de Anakin Skywalker, que son dos personajes tan icónicos y que pueden perfectamente estar en tu colección para acompañarlos en fotografías. Y bueno, nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe a todos.